Hola, 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 bienvenidos y como se dieron cuenta, hoy vamos con un maravilloso juego de 100 preguntas bíblicas. Espero que nos comentes cómo te fue, cuántas respondiste bien. ¡Comencemos! ¿Cuál es el tema principal de Génesis capítulo 3? Recuerda que rápida la respuesta, mira, así de una, ya. La desobediencia del hombre. Listo, vamos con toda. Pregunta número 2. ¿Quién dijo lo siguiente? Si perezco, que perezca. La reina Esther, Esther 4 del 15 al 16. Pregunta número 3. ¿En qué libro del Antiguo Testamento se dijo que el Mesías nacería en Belén? Sí, señores, en Miqueas capítulo 5 versículo 2. Pregunta número 4. ¿En qué libro del Antiguo Testamento se dijo que el Mesías vendría montado en un pollino hijo de asna? En Zacarías capítulo 9 versículo 9. Pregunta número 5. ¿En qué libro del Antiguo Testamento se dijo que el Mesías nacería de una virgen? En Isaías 7:14. Pregunta número 6. ¿En qué libro del Antiguo Testamento se dijo que el Mesías sería enterrado entre los ricos? En Isaías 53, versículo 9. Pregunta número 7. ¿Cuántos años tenía José cuando murió? Sí, señores, 110 años. Génesis capítulo 50, versículo 22. Pregunta número 8. ¿Cómo se llamaban los amigos de Daniel? Sus nombres en hebreo. Ananías, Azarías y Misael. Daniel 1:6. Pregunta número 9. ¿Cómo se llamaba el hombre que Pedro le cortó una oreja? Claro que sí, Malco. Juan capítulo 18, versículo 10. Pregunta número 10. ¿En qué idiomas fue escrita la Biblia? En hebreo, en griego y arameo. Pregunta número 11. ¿Quién resucitó al hijo de una mujer sunamita? Eliseo, segundo de Reyes 4 del 8 al 37. Pregunta número 12. ¿Qué profeta predijo que la ciencia sería aumentada? Sí, señores, el profeta Daniel, Daniel 12:4. Pregunta número 13. ¿Cuántos ángeles llegaron a Sodoma? Dos ángeles, Génesis capítulo 19, versículo 1. Pregunta número 14. ¿En dónde era copero Nehemías? En Susa, Nehemías capítulo 1. Pregunta número 15. ¿Quién era la esposa del rey Agripa? Berenice, Hechos capítulo 25. Pregunta número 16. ¿A cuál nombre fue cambiado el de Azarías? Abed-Nego, Daniel 1:7. Pregunta número 17. ¿Cuál era el oficio de Priscila y Aquila? Hacedores de tiendas, Hechos capítulo 18. Pregunta 18. ¿Quién le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano? Agripa, precisamente, Hechos 26, 28. Pregunta 19. ¿Qué profeta vio un gran ejército de huesos secos? Sí, señores, Ezequiel 37:1. Vamos por la pregunta número 20. ¿Quiénes fueron los dos hijos de José? Claro que sí, Efraín y Manasés. Génesis 48:1. Pregunta 21. ¿De qué color era el manto que los soldados pusieron a Jesús? Escarlata, Mateo 27:28. Pregunta número 22. ¿Quién era el suegro de Moisés? Esta pregunta ha salido en todos los cuestionarios. Jetro, Éxodo capítulo 3 versículo 1. Pregunta 23. ¿Cuántos pisos tenía el arca de Noé? Tenía 3 pisos, en Génesis 6:16 lo menciona. Pregunta número 24. ¿En dónde estaba Lázaro cuando murió? En Betania, Juan capítulo 11.
Y vamos por la mitad. Pregunta número 25. ¿Quién era la suegra de Ruth? Sí, señores, Noemí. Ruth 1 del 1 al 8. Pregunta número 26. ¿Qué oficio tenía Demetrio de Éfeso? Él era platero, Hechos 19:24. Pregunta número 27. ¿Cuántos años vivió Matusalén, el hombre más longevo en la tierra? Sí, señores, 969 años. Génesis 5:27. Pregunta 28. ¿Qué color era el cordón que ató Rahab al muro? ¿Grana o rojo? Josué 2:15 al 21. Pregunta número 29. ¿En qué ciudad Sansón arrancó los pilares con sus puertas? En Gaza. Jueces 16. Pregunta número 30. ¿Quién menciona en la Biblia que fue vigoroso cazador? Nimrod. Génesis capítulo 10 versículos del 8 al 12. Pregunta número 31. ¿En qué ciudad encontró Pablo un altar al Dios no conocido? Una pregunta muy conocida. En Atenas. Hechos 17 del 20 al 23. Pregunta número 32. ¿A qué rey le apareció una mano que escribía? A Belsasar. Daniel capítulo 5. Pregunta número 33. ¿Cuántos años sirvió Jacob a Labán en total? 14 años. Génesis capítulo 29. Pregunta número 34. ¿Cómo se llamaba el joven que se durmió en una predicación de Pablo? A muchos les ha pasado actualmente. Eutico. Hechos 29. Pregunta número 35. ¿Quién fue el padre de Dina? Jacob. Génesis 34:1. Pregunta número 36. ¿En qué monte murió Moisés? En el monte Nebo. Deuteronomio 34. Pregunta número 37. ¿Cuál era el oficio de Lucas? Claro que sí, él era médico. Colosenses 4:14. Pregunta número 38. ¿A qué nombre le cambiaron a Gedeón? A Jerobaal. Jueces 6:32. Pregunta 39. ¿Quién instruyó a Pablo en la ley? Sí, señores, Gamaliel. Hechos 5:34. Pregunta número 40. ¿De dónde era originario Abraham? Claro que sí, de Ur. Génesis capítulo 11 versículos 27 al 31. Pregunta número 41. ¿Cuántas hijas llegó a tener Job? Recuerda, después de tantas calamidades, volvió a tener hijos. ¿Cuántas hijas tuvo? 6. Job 42:13. Pregunta 42. ¿Quién era la esposa de Nabal? Sí, señores, Abigail. Primer libro de Samuel 25. Pregunta 43. ¿En qué ciudad fue apedreado Pablo? En Listra. Hechos 14:19 al 28. Pregunta 44. ¿En qué monte iba a ofrecer Abraham a Isaac? En el monte Moriah. Génesis 22 del 1 al 2. Pregunta 45. ¿Qué árbol hizo crecer Dios para hacer sombra a Jonás? Calabacera. Jonás 4:6. Pregunta 46. ¿Quién preparó una horca y le ahorcaron en ella? Amán. Esther 7:10. Pregunta número 47. ¿Quién evangelizó al eunuco etíope? Felipe. Hechos 8:26 al 39. Pregunta 48. ¿Quién vio un lienzo con animales que descendía del cielo? Claro que sí, el apóstol Pedro. Hechos 10:11. Pregunta 49. ¿A qué hora del día murió Jesús?
a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde, Mateo 27, 46 al 50. Y última pregunta, ¿qué traduce la frase Talita Kumi? Sí, señores, niña, a ti te digo levántate, Marcos 5, 41. ¿Cómo se llama también al conocido Sermón del Monte? También se le conoce como el Sermón de las Bienaventuranzas, Mateo 5 del 1 al 11. Segunda pregunta, ¿hasta cuándo permanece la palabra de Dios? Pues claro que sí, permanece hasta siempre. Primera carta de Pedro 1:23. Tercera pregunta, ¿qué hizo Jesús el buen pastor por sus ovejas? Pues la Biblia dice que el buen pastor ha dado su vida por las ovejas, Juan 10:11. Cuarta pregunta, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la... Muy bien, con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse, Romanos 8:18. Pregunta 5, ¿quién es digno de su salario según Pablo a Timoteo? Pues dice el obrero, el que le sirve a Dios es digno de su salario, 1 Timoteo 5, 17 y 18. Pregunta 6, ¿quién es el único que no miente según el libro de Números? Obviamente, Dios es el único que no miente, Números 23, 19. Pregunta número 7, ¿quién es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Nuestro amadísimo Señor Jesucristo, Hebreos 13, 8. Pregunta número 8. ¿Qué es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza? Pues esto es conocido como el fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22 y 23. Pregunta número 9. ¿Quién ha sido homicida desde el principio? Al que el Señor ha reprendido, el diablo, Juan 8, 44. Pregunta número 10. ¿Cómo se llamaba el suegro de Moisés? Muy bien, se llamaba Jetro, Éxodo 18 del 1 al 2. Vamos con la pregunta número 11. Sin fe, ¿qué es imposible? Pues la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, 6. Pregunta número 12. Según Jesús, ¿cuál es la palabra o la lámpara, del cuerpo? Pues la lámpara del cuerpo es el ojo, Mateo 6, 22. Pregunta número 13. ¿Qué es aquello imposible que Dios lo haga? Que mienta, por supuesto, Hebreos 6, 18. Pregunta número 14. ¿Qué es lo que Dios no conoce según el libro de Isaías? Pues dice que no conoce a otro como él, Isaías 44, 8. Vamos con la 15. ¿A quiénes guió Dios por el desierto a través de una nube y de fuego? A los israelitas. Éxodo 13, 21, pregunta 16. ¿A quién compara la Biblia con una gotera continua en tiempo de lluvia? Pues la compara con una mujer rencillosa, Proverbios 27, 15. Pregunta 17. ¿Cuántos espías envió Josué a Jericó? Pues tan solo envió 2 espías, Josué capítulo 2, versículo 1. Pregunta 18. ¿Cómo se llamaba el alimento que comieron los israelitas en el desierto? Muy bien, se llamaba maná. Éxodo 16, 35. Vamos con la pregunta 19. ¿Quién murió derribando una casa con sus propias fuerzas? El fuerte Sansón, Jueces 16, 30. Pregunta número 20. ¿A quién le dijo Jesús, bienaventurados los que no vieron y creyeron? Muy bien, se lo dijo a Tomás, Juan 20 del 24 al 29. Pregunta 21. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5, versículo 3. Pregunta 22. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5, 5. Pregunta 23. ¿Cuántos son los sellados que menciona Apocalipsis? Sí, dice su número, son 144,000. Apocalipsis 7 del 1 al 8. Pregunta número 24. ¿Cómo murió Juan el Bautista? Murió decapitado. Lucas 9 del 7 al 9. Vamos por la mitad. Pregunta 25. ¿Cuántos panes y peces tomó Jesús para alimentar a 5,000 personas? Pues fue así, 5 panes y 2 peces. Lucas 9 del 10 al 17. Pregunta 26.
¿Cuántos días de nacido tenía Jesús cuando lo presentaron en el templo? Tenía 8 días de nacido. Lucas 2 del 21 al 27. Pregunta 27 precisamente. ¿Cuántos magos del oriente vinieron a ver a Jesús nacido? Pues la Biblia no menciona su número, es incierto. Mateo 2 del 1 al 12. Pregunta 28. ¿Quién mandó matar a los niños buscando matar a Jesús? Pues esto lo hizo Herodes. Mateo 2 del 7 al 23. Pregunta número 29. ¿De dónde era la mujer junto al pozo con la que habló Jesús? La mujer samaritana, de Samaria. Juan 4 del 1 al 42. Pregunta número 30. ¿Quién dijo, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado? Esto lo dijo el Señor Jesús. Juan 2, 16. Pregunta número 31. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Marcos 1, 8. Pregunta número 32. ¿Cuál libro continúa después del libro de los jueces? Pues después de los jueces viene el libro de Ruth y tiene 4 capítulos. Pregunta 33. ¿Cómo se llamó el hijo de Elcana y Ana, la mujer que era estéril? Nada más y nada menos que Samuel. Primero de Samuel 1 del 19 al 20. Pregunta 34. ¿Cuántos hermanos tuvo David? Sí, el pastor de ovejas, sí, el rey. Tuvo 7 hermanos. Primero de Samuel 16, 10. Pregunta 35. ¿Cuál instrumento tocaba David para el rey Saúl? Pues tocaba un arpa. Primero de Samuel 16, 23. Pregunta 36. Completa. ¿Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis? Muy bien, de mis angustiadores. Salmos 23, versículo 5. Pregunta 37. Completa. Él te librará del lazo del cazador, de la peste. De la peste destructora. Salmos 91, versículo 3. Pregunta 38. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de los Proverbios? Todos lo utilizamos mensualmente porque tiene 31 capítulos como los días del mes. Pregunta 39. ¿Cuál rey ordenó lanzar a Daniel al foso de los leones? El rey Darío. Daniel capítulo 6 lo menciona. Vamos por la pregunta 40. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es... Muy bien, que es sobre todo nombre. Filipenses 2, versículo 9. Pregunta 41. ¿Quién estuvo dentro de un gran pez por 3 días y 3 noches? Fácil, ¿cierto? Jonás. Jonás capítulo 1, versículo 17. Pregunta 42. ¿Cuál libro describe cómo fue la ascensión de Jesús al cielo? Pues esto lo describe el libro de los Hechos. Hechos 1 del 6 al 11 exactamente. Pregunta 43. ¿Quién fue elegido como el sucesor de Judas Iscariote? Pues un hombre llamado Matías. Hechos 1, versículo 26, pregunta 44. Completa. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en... Facilísimo, en Cristo Jesús, en nadie más. Gálatas 3, 26, siguiente pregunta. ¿A cuál apóstol confrontó Pablo por hipócrita o su hipocresía? Nada más y nada menos que al apóstol Pedro. Gálatas 2, del 11 al 21, pregunta 46. ¿Cuál no es una carta de Pablo? ¿Tito, Santiago, Hebreos o Efesios? 2 exactamente. Santiago y Hebreos son cartas generales. Pregunta 47. ¿En qué deberíamos gloriarnos según el apóstol Pablo? En la cruz de Cristo. Gálatas 6, 14, pregunta 48. Cuando Dios llamó a Abraham, ¿a quién se llevó además de Sara, su esposa? Se llevó también a Lot. Génesis 12, 14, pregunta 49, penúltima. ¿Quién fue la única mujer en la Biblia de la que se menciona su edad de vida? Pues Sara. Génesis 23, 1 lo puedes leer. Y pregunta número 50. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12 lo dijo el Señor Jesús, y alabanzas a nuestro buen Señor por su palabra. Y vamos con la pregunta bonus, la infaltable, una pregunta extra para que sean 51. Recuerda, por favor, te lo pido, responde en los comentarios, nos encanta leer tu respuesta. Y dice: escribe la cita bíblica donde Jesús dijo: y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres. Ya puedes escribirla. Recuerda que tenemos este canal para niños llamado Cristo al Comando Kids, con versículos, enseñanzas devocionales, biblioanimados, personajes y mucho más. En YouTube, búscalo, Cristo al Comando Kids. Y también tenemos este canal aquí en YouTube llamado El Pan Diario, donde subimos devocionales todos los días. Tenemos la lectura bíblica en un año. Tenemos podcast, tenemos prédicas y mucho más. Recuerda, El Pan Diario en YouTube y Cristo al Comando Kids. Dios te bendiga y esto es Cristo al Comando.